¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos encontramos con una mujer que se ha ganado el corazón de los colombianos debido a las diversas voces que ha imitado. Ella es Alexandra Montoya. Hola, un saludo muy especial a todos y gracias por esta entrevista. Alexandra, muchísimas gracias a ti por recibirnos en este espacio. Y para empezar hablando un poquito de la imitación de las voces en tu carrera profesional, ¿cómo inició todo este proceso? ¿En qué momento te diste cuenta de este talento que tenías? Pues desde, yo creo que como de los 4, 5, 6 años y veía los programas de televisión. Aquí llegaban muchas series de Argentina, de Venezuela, sobre todo novelas venezolanas, mexicanas, y yo oía esos acentos y sentía que los podía hacer fácil, entonces terminaba hablando como una novela argentina que había en esa época, se llamaba Pinina. Ustedes ni sus papás habían nacido, pero yo tampoco soy así de vieja, pero era una voz argentina y bueno, entonces desde chiquita hacía eso y fui creciendo y fui haciendo más voces, más acentos más que otra cosa, y de ya cuando llego a un programa, estudio comunicación social y periodismo en el externado, y cuando llega uno a un programa de estos descubre que todas estas voces de la niñez, de barrio incluso, de personajes de barrio, se vuelven una herramienta maravillosa para todo este programa. Ok, pero entonces estos fueron como acentos, fueron saliendo voces, pero un personaje como tal, ¿cuál fue el primero que surgió? Pues esos personajes, los primeros personajes que surgieron en mi vida eran de la casa, del hogar. Entonces visitábamos parientes en Boyacá, campesinos, y entonces a mí me gustaba oírles cómo hablaban. Y su merced, ¿y esto para qué es? Y no sé qué, y ellos contestaban. Por eso preguntaba, ¿ustedes cómo ordeñan acá? Su merced, mamita, cuando vaya a ordenar le coge las teticas a la vaca, así ya asá, y yo me daba cuenta cómo es que hablaban. Y entonces terminaba haciendo la misma voz. Y ese personaje se quedó aquí en mi alma, en mi corazón, y después se vuelve la boyacense en la luciérnaga, la patojita. Entonces se termina siendo pues una voz ícono dentro de la luciérnaga. Pero entonces uno también, la creación del personaje debe estar inmerso en la cotidianidad, porque Mucho. si tú dices que ordeñar vacas, todo eso es porque tienes que estar inmersa en la situación de la persona. Y cuando tú le das tanto detalle a esa construcción de ese personaje, primero en mi caso son vivenciales, entonces yo en la boyacense pienso en las alpargatas, en la ruana, en el olor a la humedad de la tierra, en ese todo un contexto para ese personaje. Si estoy haciendo ya una imitación, busco un tono de voz, una muletilla que tenga el personaje para poder vestirlo y darle un poco más de credibilidad. A veces la voz no es perfecta, pero agarro un tono distinto, una muletilla de lo que dice una palabra y se va vistiendo el personaje como uno quiere que se parezca lo más a lo que es, ¿no? Qué interesante, Alexandra. ¿Cuánto es el proceso, el tiempo que requieres en crear un personaje? Depende, yo no sé si cuando me imponen las cosas me demoro mucho en hacerlo, pero cuando ya es algo que va saliendo y que sale de uno proponer, de pronto uno le dice al jefe, oiga, mire, tengo esta voz, se me está ocurriendo hacer esta, como que fluye. Pero si él me dice, como Hernán Peláez en su momento me dijo, mijita, tiene que empezar a hacer a Noemí y a Mariama Mejía. Noemí Sanín en esa época era una mujer muy importante de la política, y Mariama Mejía también, dos paisas, mujeres muy bonitas y que cada una tenía su manera de hablar, pero para mí eran igualitas porque no había escuchado sus contextos. Cuando ya me pongo a oír una a la otra, descubro que María Emma es un tono más abajo. Ella la reconocen por ser muy elegante y muy chic. Se pone una ruana y la gente cree que la trajo de Europa. Se pone unas alpargatas y la gente cree que las trajo de la India. Vaya uno, póngase unas alpargatas y cómo queda. Entonces ahí vi cómo era María Emma. Y Noemí es una voz un poco más arriba, entonces es otra voz muy distinta. ¿Cómo os vais? Y le meto otro tono y empiezo a utilizar más las palabras que utiliza Noemí. Ok, qué bueno. ¿Hay algún personaje que sea el favorito, que te guste mucho, que la gente pida? Pues ahora yo tenía una niña, un personaje infantil guardado, que hace muchos años habíamos hecho en La Luciérnaga, y ahora con la llegada de Gabriel lo rescató, y lo rescató de una manera muy natural, muy espontáneo, sin libreto y sin nada, lo que va saliendo, y me nutre mucho mi hijo que tiene 7 años. Entonces cuando voy a contar algo con la niña estoy pensando qué le pasó hoy a mi hijo, se le cayó un diente, entonces vamos a contar que se le cayó a ella también un diente. Todo, si te das cuenta, toda esa construcción de lo que hablamos al inicio
la mía está permeada de todo lo que me rodea. De mi familia, de los amigos, de la gente que a veces le habla a uno, y a veces la realidad supera la ficción, como es el eslogan de la Luciérnaga. Yo tengo la cachaca. ¿Cómo te parece que habla así toda bonita? Sí, señora, nosotros somos gente muy pudiente de Bogotá. Recuérdame tu apellido, ¿cuál es? Contreras. ¿Y tú de cuáles Contreras eres, caray calacha? ¿De los Contreras del toda la vida? Y eso que incluso dicen que los cachacos no tienen acento. Pero en realidad esto lo sí tienen. es una... Y esta es una señora muy rola, pero lo que quería contarles de la anécdota es que esta era una señora que yo me inventé hace muchos años y ha salido siempre en la Luciérnaga, y un día yo estaba dando reversa y me estrello con un carro y resulta que él era el sobrino el que estaba manejando el carro y cuando de la señora, ¿no? Entonces esperé, porque yo tengo que hablar con mi tía, usted tiene que hablar con mi tía porque estrelló el carro de mi tía, y cuando me pasa la señora era la cachaca. Mira, yo sí te voy a pedir un favor, yo no estoy acostumbrada a que se vayan y no me paguen, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo decía, estoy hablando con el alter ego, el personaje que yo hago. Me pareció chistoso, obviamente le pagué el arreglo y todo lo que pasó, pero lo que quiero decir es cómo de verdad todo lo que uno cree que se lo inventa, en el fondo existe en algún lugar, la persona está, lo que parece de ficción termina siendo realidad. Y debe ser muy difícil en algunos momentos, digamos, al salir de la Luciérnaga, como dejar de un lado ese personaje y convertirte en tú misma. O la voz queda como sonando, como retumbando. No, yo creo que en eso ya después de tantos años, el trabajo es el trabajo y la casa es la casa. Pero también le utilizo mucho para romper el hielo en situaciones de tensión, de cosas que uno no conozca, de un auditorio que uno no conozca. Y entonces uno empieza a preguntar, de casualidad, ¿para qué hay gente de Boyacá? Y ahí sí levantan la mano y saludan y no sé qué. Y uno, es una manera de también sentirse seguro. Sí. Ok, entrando un poco al periodismo, ¿cuál es el objetivo social que tú tienes de impactar a la gente mediante la imitación de voces? Bueno, uno no se imagina cuando entra a un programa de estos y demás que se ha consolidado por tantos años. Yo llevo 24 años con la Luciérnaga lleva 27 años. Yo entré casi de la edad de ustedes, recién graduada de la universidad. Y pues uno no alcanza a dimensionar cómo la radio es capaz de llegar primero a tanta gente, que no solo de las ciudades, la gente desde las veredas o del campo con sus radios de pilas o lo que sea, y entender que uno se vuelve un elemento para ellos importante, una compañía. Cuando de pronto lo saludan a uno, lo saludan con una familiaridad que uno no sabía. Ay, pues claro, si es que usted se me mete todos los días a mi casa a la misma hora. Pero además ese servicio social que tiene la radio y sobre todo la Luciérnaga, de que lo que se comenta genera inmediatez. Trancón en tal lado, utilicen rutas alternas, les recomendamos a la policía si nos está escuchando, los amigos de la policía, a ver si van a tal punto, y a los 2 minutos llegan al lugar. Entonces todo eso que se da como una inmediatez todavía sigue siendo muy importante dentro de los medios. Bueno, Alexandra, y ya para terminar tenemos una pequeña dinámica. A ver. Te vamos a dar 3 tarjetas. ¿Cómo sería Piedad Córdoba? Yo no nací el día de los temblores. Y es que hace rato no las hago. Pero yo, para acordarme de Piedad Córdoba, entonces tengo que decir: Comandante Fidel, seguiremos tu legado. Y ya vuelvo a retomar como que la voz de ella para poder vestir el personaje. El siguiente es Claudia López, que está muy de moda por estos días. Compañeros de la mesa, a mí me dicen gritona, me dicen peleona, compañeros, pero es que yo no voy con la corrupción, compañeros. Yo le digo a las cosas como son, su nombre, y no soportan que una mujer hable y grite. Eso se llama discriminación, compañeros de la mesa. Y el último sería Shakira. Hola a todos, mando un besazo, soy Shakira. La gente está diciendo que si voy a terminar con Piqué. La verdad es que no puedo terminar con Piqué porque Piqué le pone pique al Piqué. Alexandra, muchísimas gracias. En realidad, para mis compañeros y para mí es un placer poder tenerte en este espacio. Realmente admiramos tu trabajo, admiramos la capacidad que tienes de generar voces desde lo más recóndito de tu pensamiento. En serio, es un trabajo de admirar. Y muchísimas gracias por este espacio. No, a ustedes, qué rico que hagan estas entrevistas, que descubran que hay detrás de cada personaje y detrás de un micrófono, que hay otras historias bien interesantes y que vale la pena contar. A ustedes un abrazo, al profesor Alfonso Espina, compañero de nuestra mesa de la Luciérnaga, que lo hemos recibido muy bien. Estaba en periodo de prueba, pero pasaste, Pochito. Nos alegra, profe.